se cae y si se recupera. Eso es lo que hay que decir a los telespectadores que nos escuchan. O sea, que eso de que, uy, es que el pelo se cae y ese ya no vuelve. No, depende de por qué se produce la caída. Claro, evidentemente lo principal es siempre cogerlo en las primeras fases de caída. Ahí realmente es cuando el tratamiento va a tener más efectividad. O sea, porque nosotros, hoy por hoy, lo que se puede conseguir, y esto es lo que informamos siempre a todos los clientes que nos consultan, es que, bueno, a nivel capilar podemos regenerar mucha cantidad de cabello, pero tenemos nuestras limitaciones y por eso es importante tratar en las primeras fases de caída. Nosotros cuando hacemos una revisión, pues lo primero que hacemos es, bueno, examinamos con una microcámara, observamos las zonas que están despobladas y muchas veces lo que suele ocurrir es que las personas, pues bueno, en zonas que aparentemente están muy claras, es porque el cabello que se tiene es muy fino y ese cabello fino evidentemente no cubre, o sea, se visualiza muy bien con la microcámara amplía mucho y lo que nosotros nos centramos y de hecho está la investigación constantemente, o sea, estamos investigando para intentar cada vez desarrollar formulaciones y productos que fortalezcan cada vez más ese cabello que está debilitado. Evidentemente, un pelo, cuanto menos debilitado esté, pues más fácil es de estimularlo. Y lo que se consigue en clínica es, pues todos los cabellos que se han caído aproximadamente de un año para atrás, somos capaces de volverlo a estimular para que se fortalezcan. O sea, que no se debe pensar así, ¿no? El pelo se cae y ya no vuelve a salir. Claro, bueno. Dependiendo de qué clase de pelo. Dependiendo de por qué se cae el pelo, cuáles son los factores que están predisponiendo a esa caída. Y ¿Un factor determinante para no salir más el cabello, cuál sería entonces? Bueno, un factor, el principal factor sería heredar genéticamente la predisposición genética que son las que da el cabello. Pero claro... Pero antes de que se llegue a esa fase, también es verdad que puedes mantenerlo durante mucho tiempo. Claro, y de hecho lo mantenemos, en la gran mayoría de los casos lo mantenemos y una persona, por ejemplo, te hablo, las típicas personas que tienen una gran tendencia genética a que se le caiga el cabello, lo que podemos retrasarlo incluso, bueno, en vez de que se quede a los 18 o 20 y tantos años, que es cuando se manifiesta este tipo de caída en concreto, cuando se produce el paso de la adolescencia a ser ya adulto, el cambio hormonal, pues que esa persona conserve el cabello hasta los 40 y tantos años. Te estoy hablando del caso más drástico en donde se hereda esa predisposición genética muy marcada. Esto, te voy a poner un símil muy parecido, es como la persona que tiene tendencia genética a engordar. O sea, esa persona, no porque su padre o su madre tengan obesidad, significa que esa persona, evidentemente, si no hace nada y no se cuida su alimentación, esa persona engordará. Pero bueno, para eso están las dietas, el ejercicio, sí. Y entonces a nivel capilar ocurre lo mismo. O sea, quien tiene una predisposición genética a que se le caiga el cabello, si no hace nada, evidentemente, ese pelo se le va a ir debilitando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, pues cogerlo en las primeras fases de caída, tratarlo, hacemos primero un tratamiento de choque para normalizar el ciclo capilar y después necesitaría de un mantenimiento. Al igual, el mismo mantenimiento que una persona que tiene tendencia genética a engordar necesita una vez que pierde el peso para mantener, o sea, su peso, mantenerlo de por vida. No es lo mismo el mantenimiento que tiene, o sea, que necesita una persona con una alta predisposición genética a la persona que tiene una ligera tendencia genética. Pero vamos, que podemos ir en contra de esa genética, claro, favoreciendo de tener el cabello pues por muchos años, aunque tu padre se le haya caído el pelo, tu hermano, pero si evidentemente tú tienes esa predisposición pero luchas contra ella, es lo que has comentado, es que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? El que una persona tenga tendencia a engordar por genética, porque eso lo lleva así, efectivamente tú lo tienes porque tus padres te lo han pasado a ti en tus cromosomas, digamos, pero evidentemente si tú luchas contra eso, tienes dieta, si tú estás a dieta, hombre, que tienes que estar a dieta más que otra persona, sí, claro, que no tenga esa tendencia, pero que claro, puedes luchar, y que una persona que con 20 años, 18 años empiece a tener los típicos signos de entraditas, eso lo puede mantener claro, hasta los 40 sin que pase nada o se caiga muy poco, ¿no? Es muy importante, ¿no?, cogerlo en las primeras fases de caída, y te estoy hablando que ese sería el mayor factor, o sea, el que más nos cuesta luchar en la clínica, esa predisposición genética. Después hay muchísimos otros factores, que simplemente con un pequeñísimo tratamiento se normalizan, ¿vale? Pero lo que queremos transmitir es que, bueno, que una vez que el cabello se cae no se puede hacer absolutamente nada, Lucía, y para eso está el tema de los microinjertos, ¿no? Pero antes de eso, si lo tratamos en unas fases muy iniciales, perfectamente
se puede controlar esa caída y se puede mantener el cabello. Claro, si se llega a tu centro con una fase ya, decir que ya no tengo ni un solo pelo, ¿qué vas a hacer? Claro, nosotros... Claro, es que no se puede hacer eso. Claro, y nosotros, de hecho, la persona que ya me viene en una fase muy avanzada, pues se lo decimos claramente. O sea, aquí no se trata de... O sea, de milagros. Sabes, de milagros, bueno, se escuchan tantas pócimas milagrosas típicas como las que se vendían en el oeste, ¿no? Que te sirve para todo, ¿no? O sea, el típico crece pelo, ¿no? O sea, lo que se está investigando es en donde hay folículos pilosos y el cabello se está debilitando, cada vez la investigación va luchando para fortalecerla cada vez más, o sea, diseñar tratamientos cada vez más potentes, pero siempre y cuando haya folículo piloso. Y lo que ocurría, lo que te estaba comentando antes, o sea, muchas veces ocurre que hay personas que tú cuando la miras, pues parece que tienen muy poca cantidad de cabello, realmente tienen densidad, pero tan sumamente fino, de un cabello muy fino que no cubre, y lo que tenemos que intentar es fortalecer ese pelo. Otra, creo que es una leyenda también, el que hay personas que dicen, me corto el pelo para que me salga con más fuerza. Claro, ¿No lo has escuchado, sí, David, en tu consulta? Si me corto el pelo, pensamos que rapándonos la cabeza algunos, pues que te va a salir, ¿no? Claro. Claro, eso es un tópico, ¿no? Leyenda urbana. O sea, eso sería una leyenda urbana, ¿no? Y claro, yo creo que esto viene, bueno, es cierto, por ejemplo, que el pelo largo, si tú le cortas las puntas lo estás saneando. Ten presente que la fibra capilar, y de hecho cuanto más largo es el cabello, mejor tenemos que tratarlo, tenemos que aplicar mascarillas para irlo cuidando. ¿Por qué? Porque ese cabello tiende a abrirse las puntas. Entonces eso es lo que se consigue cuando tú cortas lo que son las puntas, saneas las puntas. Pero claro, eso no tiene nada que ver con que el pelo te crezca más o más fuerte. O sea, porque eso radica en el interior, claro, que es el folículo piloso, que eso está dentro, ¿no? Claro, el cuero es que cabelludo. Ten presente que realmente donde se produce la división celular, o sea, donde se sintetizan las células que forman el pelo, está dentro del folículo piloso, o sea, dentro de la raíz, dentro de la piel. Entonces la tijera realmente lo que corta es la fibra capilar. Y esa fibra capilar, por decirlo de alguna manera, realmente es una estructura muerta. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que esto viene un poco a lo que la gente piensa cuando tú podas una planta. Evidentemente tú podas una planta, esa planta está debilitada, pero claro, tú la podas y la puedes fortalecer, pero ten presente que la planta, todo lo que tú ves, raíz que no ves, y el tallo y hojas son estructuras vivas. Te pongo un ejemplo claro, o sea, tú cortas un mechón de pelo, lo guardas en un cajón y lo abres dentro de 40, 50 años, inclusive 200 años, y está el mismo mechón de pelo, o sea, no se ha pudrido, no se ha degenerado. ¿Por qué? Porque es una estructura, o sea, realmente el pelo es una estructura muerta, o sea, son células queratinizadas. Tú cortas una planta y a los minutos esa planta se está marchitando. O sea, fíjate cómo es una estructura viva cuando vemos una planta. Por eso te decía, o sea, el cortar el pelo no influye en el crecimiento del pelo. O sea, no porque tengas el pelo más largo, el cabello necesita de más nutrientes para mantener esa estructura de pelo, como ocurre en una planta. O sea, cuanto más grande la planta, más sabia, o sea, más necesita para mantener esa planta, ¿no? Ese árbol. Bueno, o sea, yo creo que viene un poco por el símil de al cortarte una planta, pues se fortalece, ¿no? O sea, Vamos, que